¿Nadie? ¿Qué es lo que pasan por la capa física? ¿Qué es lo que transmitimos o recibimos por la capa física? Intentamos transmitir bits. La idea es eso, que están pasando bits. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué manera se manejan estos bits para poder transmitirlos a través de esta capa física. Seguir llegando. Vamos a ver lo primero que tiene que ver con las señales. Vamos a hablar de señalización. Sabemos muy bien que todo, todo tipo de señal se puede representar en términos de algún tipo de dominio. Podría ser tiempo, casi siempre se considera el tiempo como un elemento para representación de algún tipo de señal, a lo largo del tiempo, cómo pasa la señal. También se puede representar por la frecuencia. Cuando representamos en el tiempo, por ejemplo, el voltaje, podría considerarse de esa manera, una función del tiempo, o el dominio de la frecuencia nos podría mostrar cómo se van relacionando cada uno de los componentes de frecuencia en un intervalo de tiempo. Entonces, en este ejemplo, vamos a describir una señal sinusoidal en la figura inicial. De la izquierda tenemos el dominio del tiempo, claramente se indica aquí. Y esta señal sinusoidal, que tiene una amplitud A, va a generar un cierto comportamiento. Entonces, la amplitud pico es 2A. En un segundo se va a generar una onda completa. ¿Está bien? Pero podemos representar también, esta es la frecuencia de un hertz, podemos representar también en la dimensión considerando la frecuencia. En la inciso B se puede ver justamente en relación de la frecuencia y se vería como un pulso. Estamos considerando la frecuencia ahora, esta misma amplitud y una frecuencia. Pues la frecuencia es como poder ver un corte de esta onda y podemos obtener eso, un lado positivo. Si la amplitud en este otro lado fuese esta, en una señal constante, la frecuencia la veríamos representada como toda la amplitud B. Si sumamos BA, tendríamos este tipo de este tipo de señales, en términos de la frecuencia. ¿Para qué estamos buscando una representación diferente de la señal? Para poder explicar que se ha tomado en cuenta estos elementos para poder enviar señales diferentes de las sinusoidales o utilizar las sinusoidales para mandar embebidas otro tipo de señales. Esa es la idea. ¿A qué nos referimos? Fourier entiende esta equivalencia y demuestra que cualquier señal periódica, es decir, aquella que se repite en el tiempo en forma infinita, no importa cuán compleja sea, se puede representar como una suma de señales sinusoidales, senos y cosenos, donde tenemos la frecuencia fundamental y tenemos los armónicos. No vamos a adentrarnos en la fórmula ni en la matemática de esta relación, pero sí vamos a buscar la representación justamente de eso. ¿Okay? La señal digital, la que nos interesa mandar, los ceros y los unos, ¿no?, tiene que pasar de un estado a otro de forma estable para considerar de que es un 1 y un 0. Por ejemplo, si es voltaje, si es luz, si es intensidad de corriente, lo que utilicemos para representar los ceros y los unos tiene que mostrarse en tiempos infinitamente pequeños. Pasar de un 0 a 1 o de un 1 a un 0. ¿Está bien? Mientras tanto voy a buscar lo que quiero mostrarles al respecto. Un momentito. Lo tengo otro lado mientras van llegando y seguimos representando. Aquí estamos.
El problema es que no quiero que me vaya interrumpiendo. Imagino que ya no va a llegar más. Ya son 51. Voy a compartir toda la pantalla directamente. Ok. Entonces, lo que me interesa aquí es la capa física. Vemos los componentes físicos. Vamos a trabajar, vamos a hablar de los componentes físicos, pero hoy vamos a hablar de estos dos elementos, codificación y señalización. ¿Está bien? La codificación es la forma en la cual vamos a representar los ceros y los unos. Esa es la codificación. Pues existen diversas formas de representar los ceros y los unos. Una de las que más se usa es, por ejemplo, la codificación Manchester, donde los ceros se representan mediante la transición de voltaje, de alto a bajo. De alto a bajo. Ahí tenemos un cero. Otra vez aquí. De alto a bajo. En un periodo de tiempo. ¿Sí? Y los unos se representan en transiciones de bajo a alto. Aquí tenemos un 1, bajo a alto. ¿Qué pasa si tenemos dos unos seguidos? Pues bajo a alto, otra vez la transición de tiempo, esta no se considera bajo a alto. Aquí no hay una de alto a bajo, porque está en el periodo de tiempo. Pues solamente se toma en cuenta durante el periodo, no en los extremos. Pues tenemos dos unos, igual podemos representar dos ceros, de alto a bajo, otra vez de alto a bajo. Esto es Manchester. Existen diversas formas de codificación Manchester que se pueden representar, las llamadas 4 bytes en 5 bytes que se envían, o las de 8 bytes en 10 bytes. O sea, eso es un tema aparte, si quieren. Si no lo han visto en otra materia, les doy una idea de cómo funciona esta codificación Manchester. ¿Está bien? En la parte de señalización, donde estábamos viendo en el texto justamente las señales, la codificación viene a colación, pero la señalización es importante. Aquí tenemos una señal eléctrica sobre el cable. Cuando decimos que vamos a representar los ceros y los unos pueden ser con voltajes altos, o el cambio de un voltaje alto a bajo, un 0, y un 1 de bajo a alto, o directamente 5 voltios es 1, 0 voltios es 0, se depende cómo estemos codificando. Las señales no van a, o los cambios de estados no van a ser inmediatos, como decía el texto. Entonces no vamos a ver lo que quisiéramos, una onda cuadrada de una señal digital donde los picos sean los unos y los valles sean los ceros. No los vamos a ver de esa manera. Una representación de voltaje va a ser algo parecido a lo que estamos viendo en esta gráfica. ¿Dónde tenemos ceros y dónde tenemos unos? ¿Alguien me puede decir? Es un poco difícil de diferenciarlo, de entenderlo, ¿verdad? Si tenemos fibra óptica y no se mandan voltajes, sino se mandan pulsos de luz, pues vamos a tener pulsos diferentes de luz que nos identifiquen los ceros y los unos. Estamos codificando ahora con otra forma de codificación a través de la luz y no con los voltajes. Y en los medios inalámbricos esta sería una señal ideal. Tenemos un 0, un 1, un 0, dos unos, un 0, dos unos, etc. Onda cuadrada. Esto es difícil que lo consigamos. Podemos utilizar voltaje, podemos utilizar la amplitud, podemos utilizar la frecuencia y podemos utilizar la fase para que podamos embeber en una señal sinusoidal analógica una señal digital. Lo vamos a ver más adelante. Eso quería mostrar. Principalmente este aspecto. Luz, voltios. ¿Está bien? Lo primero. Pues volvamos a esto. Perdón, hay alguien que está esperando acceder. Muchos. No, creo que más. No hay. Volvamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, teóricamente, se puede representar con un voltaje el 1, con otro voltaje el 0, o cambios entre voltios, como les acabo de mostrar en la codificación Manchester. Pero la idea es que este tiempo sea muy pequeño para pasar de un estado a otro, en forma estable, que se note. Entonces, una señal digital solo tiene dos estados, que están representados generalmente por el 0 y por el 1. No importa si es voltios o si es luz. Esta señal digital se puede representar con niveles de tensión, voltios. Pues uno de los estados lógicos, por ejemplo el 0, se podría representar con 0 voltios. Y el 1
podríamos representar con 5 voltios. O podría ser más 5, menos 5 también. Una forma de representar los ceros y los unos. ¿Está bien? Entonces, si quisiéramos representar esta secuencia, podríamos tener esta onda cuadrada teórica. El detalle está, ¿cómo pasamos de 0 voltios a 5 voltios en una forma inmediata tal que podamos denotar ese cambio? O de 5 voltios a 0 voltios tal que podamos denotar ese cambio. Entonces es un poco dificultoso, electrónicamente hablando, de poder lograr en tiempos muy pequeños, una estabilidad de estos cambios. Si consideramos la idea de Fourier, y que nos dice que cualquier señal se puede representar como un conjunto de senos y cosenos, tenemos, por ejemplo, esta señal sinusoidal, que está representada por esta función sinusoidal. Esta otra, por esta otra. Pero fíjense qué va sucediendo a medida que introducimos más elementos sinusoidales. Estamos llevando de una señal analógica a una señal digital. Pues esta relación es importante y esta es la que se considera para justamente embeber, empotrar en una señal portadora que vendría a ser la analógica, las señales digitales. ¿Y por qué tenemos la necesidad de embeber esta señal digital en la analógica? Porque lo digital no puede llegar lejos, mientras que lo analógico viaja a distancias grandes. Entonces, nos va a servir para que nuestra comunicación sea a distancia el utilizar la señal analógica. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense cómo hemos representado prácticamente una señal de onda cuadrada, prácticamente, con funciones ceros. Pero también esto, si bien es una captura, podría ser una captura de un, ¿cómo se llama el elemento que nos permite ver señales? Ya no recuerdo el equipo. ¿Los electrónicos conocen? No recuerdo. Es un elemento con una pantalla que nos permite ver las ondas. No recuerdo en este momento. Cuando hagamos la señal real, no se va a ver este tipo de ondas, sino se va a ver algo reflejado como lo que les había mostrado aquí. Esto es lo que vamos a ver realmente. Estos picos. Entonces, los equipos finales, las tarjetas de red principalmente, tienen que entender que aquí, por ejemplo, esto no existe, se va a aplanar y se va a volver una onda cuadrada. Y esto es un cero, por ejemplo. Aquí este pico no se va a notar y se va a entender como que esto fuese un cero. Entonces, van a ir aplanando y tratando de adecuarse a la señal que se está mandando. Porque en la práctica los voltios van a cambiar de esta manera. Hay una transición de 5 a 0 y de 0 a 5. No es inmediata. ¿Está bien? Espero que nadie más llegue. ¿Ok? Entonces, utilizamos señales sinusoidales para embeber, para empotrar dentro señales digitales porque tienen que viajar lejos. ¿Qué aprovechamos? Que lo que Fourier ha descubierto, que si utilizamos en función de la frecuencia, si quieren, un cambio, estoy hablando en función de la frecuencia, ahora no solamente es la única forma de hacerlo, en función de la frecuencia podemos utilizar o embeber señales dentro de la señal analógica. Pero esto, también otro autor, que es Nyquist, aquí, y Shannon más tarde, determinan que existe una capacidad en el canal, que no importa que podamos representar cualquier señal de datos con Fourier, esta serie de frecuencias distintas y que se suman y que se puede reconstruir una señal, va a hacer que cuando se pasen por los medios físicos, aire o cualquier tipo de cable, va a ser difícil que podamos tener lo que hemos generado exactamente. Va a haber ciertas pérdidas en el camino. Entonces, esas pérdidas tienen que ser consideradas cuando se va a diseñar algún tipo de medio de transmisión. Nyquist nos determina que existe una fórmula que la ha logrado en función de decir que no importa cuál sea el ancho de banda de un canal, siempre se va a mandar menos de eso. Pero existen maneras de no mandar, a ver, haciendo una analogía, si tenemos una tubería de agua, de acuerdo al diámetro de la tubería podemos mandar cierta cantidad de agua.
¿Podríamos mandar el doble de agua por esa tubería? No, porque podría reventar. Podría reventar, o sea, no podemos mandar el doble y pensar en 4 veces más u 8 veces más, peor, ¿verdad? El Sí, detalle también está, dependiendo de la velocidad. Bueno, exactamente, el detalle está que aquí se ha encontrado la forma de mandar más por un canal establecido. ¿Y cómo se logra esto? Vamos a poner un ejemplo y Naikos nos va a mostrar la relación que puede existir. Vamos a suponer que estamos hablando de la línea telefónica, el teléfono. Muchos todavía en su casa deben tener ADSL, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien tiene ADSL en su casa? Nadie, todos se han cambiado a fibra óptica. no, ya Todos tenemos. tienen, Sí. ok, ADSL. ¿Qué implica ADSL? Tenemos un módem y un cable telefónico que está utilizando nuestra línea telefónica para poder comunicarnos a Internet. El ADSL utiliza la línea telefónica. La línea telefónica tiene un ancho de banda de 3.1 kHz. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por ancho de banda? ¿No ¿Alguien me sería la puede- capacidad de transferencia de datos? Capacidad de transferencia de datos. Aquí está el ancho de banda, ¿no? Va a admitir la transferencia de bits a distintas velocidades. Entonces, cuanto mayor sea el ancho de banda, vamos a poder transmitir más bits o mayor velocidad en los bits, si quieren. Hay un ancho de banda de 10 megabits por segundo, hay un ancho de banda de 1 gigabit por segundo. Ustedes van a saber cuánto tienen en su casa, por ejemplo, como ancho de banda. ¿Está bien? Vamos. El ancho de banda preestablecido para la línea telefónica es 3.1 kHz. Entonces tenemos 3100 ciclos por segundo. ¿Cuántos bits puede transmitir en eso? ¿Alguna idea? Fíjense que es un medio analógico. Estamos adaptándonos. Estamos utilizando el cable telefónico para mandar datos. ¿Qué tenemos que mandar? Bits. Entonces, ¿cómo me podrían decir cuántos bits podemos mandar en 3.1 kHz de ancho de banda? ¿Alguna idea? Vamos a enmascarar, al igual que hace rato hemos visto las señales, vamos a utilizar un cierto voltaje para uno o un cierto voltaje para otro. De tal manera que podamos utilizar la señal sinusoidal para mandar. En este caso vamos a utilizar la frecuencia. Entonces, una subfrecuencia para el 1 y una subfrecuencia para el 0, de los 3.1 kHz de frecuencia que tenemos como ancho de banda. Por ejemplo, podríamos utilizar 1 kHz para representar el 0. Entonces, la frecuencia va a ser de 1 kHz para el 0. Y si es 2 kHz, va a ser para el 1. Utilizamos 3 kHz de esos 3.1, no importa. Entonces tenemos, cuando mandamos frecuencias de 1 kHz, estamos mandando ceros. Cuando mandamos frecuencias de 2 kHz, estamos mandando 1. ¿Está claro eso? Sí, bien. Sí. Ok. Entonces, ¿cuántos bits podemos mandar al mismo tiempo? 3. ¿3? ¿Cómo es eso? Sí, en la línea telefónica, que es el 3.1. No, pues 3.1 kHz tenemos como ancho de banda. Si representamos 1 kHz de esa frecuencia para el 0 y 2 para el 1, ¿cuántos bits al mismo tiempo podemos mandar? ¿Solo uno? Solo uno, exactamente. Un solo bit en un cierto tiempo. ¿Está bien? Ahora, si lo que hacemos es sincronizar esos tiempos para que puedan cambiar cada 3.33 milisegundos, por ejemplo, es una forma de decirlo, un tercio de su capacidad, eso lo está viendo, ¿está bien? Podríamos transmitir 300 bits por segundo. El problema es si hay 2 bits consecutivos iguales. No necesitamos el cambio. Entonces, vamos a considerar de que mandamos 300 bits por segundo. ¿Ok? Considerando este cambio. 3.3 milisegundos, el cambio en la frecuencia. Entonces, si hacemos que pueda cambiar la frecuencia cada 3.33 milisegundos, entre 2 kHz y 1 kHz, podríamos mandar 300 bits por segundo. ¿Se entiende esa parte?
¿Se entiende esa parte? Más o menos, sí, podrías repetir nomás. Otra vez. Tenemos 3.1 kHz como ancho de banda, 3100 ciclos por segundo. Estamos usando 1000 ciclos por segundo para representar el cero. ¿Qué significa eso? A ver, tal vez no me están entendiendo bien. Vamos a utilizar este diagrama. Voltaje, frecuencia, este es. Este es el que nos interesa. Tenemos una cierta frecuencia para el cero. Esto vendría a ser como 1 kHz, la frecuencia de 1 kHz. Y cuando cambia a 2 kHz, estamos mandando 1. Vuelve a cambiar a 1 kHz, estamos mandando ceros. Cambia a 2 kHz, estamos mandando unos. Y podemos tener varios unos simplemente sin cambiar la frecuencia. Mandamos 2 kHz, otra vez en otro tiempo, 2 kHz, cada 3.33 milisegundos. Estamos cambiando. Estas líneas punteadas son 3.33 milisegundos. Entonces, el cambio de frecuencia nos permite mandar un 0 o un 1. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Ahora Sí, hasta ahí sí. Ahora sí, estamos bien. Es lo bonito y lo interesante. Ahora les voy a enseñar cómo se comprimen cosas, pero sin comprimirlas, sino cómo podemos mandar el doble o el triple. ¿Está bien? U 8 veces más. Con el agua no se puede, pero con las frecuencias sí. Entonces, este cálculo nos daría 300 bits por segundo por este cambio de frecuencia. Mandamos 300 bits durante cada segundo. Hasta ahí estábamos bien. Entonces, se puede mandar 300 símbolos por segundo, es una forma de decirlo. En vez de manejar bits, podemos decir son símbolos. Un 0 y un 1 son símbolos. También se lo llama 300 BPS, bauts. 300 bits por segundo. El bit por segundo es un baud. ¿Está bien? Ok, hasta ahí vamos bien. Pues cada 3.3 milisegundos se manda un símbolo. Si en vez de 2 frecuencias ahora utilizamos 4, implica, tengo 0.5 kHz, 1 kHz, 1.5 y 2 kHz. Ahora estaría mandando 2 bits por cada símbolo. Ya no 1, porque tengo 4 cambios posibles ahora. Y como son 2 bits, 2 valores, 2 a la 2 se hace 4. Entonces puedo mandar 2 bits por símbolo. Tengo 4 estados o niveles posibles. Y si sigo manteniendo este tiempo de cambio en las frecuencias, ahora puedo mandar 600 bits por segundo. ¿Qué pasa si utilizo 8 estados? Puedo mandar 900 bits por segundo. Y así sucesivamente puedo ir utilizando más frecuencias pequeñas, subfrecuencias, para mandar más símbolos, por lo tanto, más bits en un tiempo establecido. Es como si en la tubería de agua estuviese mandando más agua por el mismo caudal, por el mismo tubo con un diámetro específico en un tiempo establecido. El doble de agua, 4 veces el agua de lo que podía mandar. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Hasta cuánto puedo separar las subfrecuencias? ¿Cuál va a ser mi límite? Aquí estoy manejando 8, por ejemplo. 8 subfrecuencias. 16, 32, 64, 128. ¿Cuánto es mi límite? Vamos, participen. ¿Cuál es el límite? Lo que te permite el medio por los que estás transfiriendo. ¿Cuál es el límite? El medio físico determina el límite. ¿Se acuerdan? Hace rato les he dicho que tiene que pasar de una frecuencia a la otra o de un voltaje al otro en un tiempo tal que la señal sea estable, que no se note esa diferencia para confundir las señales, que se note que hay un cambio entre un 0 y un 1. Entonces, cada vez se va a hacer más difícil cuanto mayor estados tengamos, cuantos más frecuencias dividamos.
en 8, en 16, en 32, 64, va a ser más difícil identificar el paso de una señal a otra, obviamente electrónicamente hablando. Nos va a tener un límite. Nyquist nos va a mostrar este límite. Lo que nos va a mostrar Nyquist en su fórmula tiene que ver con el límite de, o la capacidad de la línea telefónica. ¿Y a qué me voy con eso? Antes de que exista ADSL, la línea telefónica nos permitía utilizar módems analógicos y comunicarnos con Internet. ¿Alguien sabe cuál era la máxima velocidad de los módems analógicos? Me imagino que ninguno de ustedes ha visto ya un módem analógico. Era una tarjeta que se colocaba en una computadora y esa tarjeta tenía dos conectores RJ11. Entonces, ahí podía entrar el cable telefónico directamente. Y a través del teléfono nosotros teníamos que discar con una aplicación a un teléfono del operador, de Comteco, por ejemplo. Nos discábamos a Comteco y nos pedía usuario y contraseña. Y nos establecía la comunicación. Si no han visto, tal vez, a ver, no me acuerdo si en Terminator 2 o 3, o 1 o 2 creo, no, 2 o 3, hay una robot, una mujer, una robot, y que llama por celular a la central de policía y empieza a generar una serie de silbidos, pitidos. ¿Recuerdan haber visto eso? El sonido, sí, ¿cómo es? Por los teléfonos sonaban Exactamente, la el sonido de frecuencia. la computadora. Había Sí. un sonido, silbidos diferentes, a diferentes frecuencias. En esa película, por ejemplo, esa persona, ese robot estaba representando esas frecuencias. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba conectando, autenticando y obteniendo información. Los módems analógicos funcionaban de esa manera. Tenían unos parlantitos pequeños en la tarjeta que empezaba a sonar. Y sonaba al principio solamente, al establecer la comunicación. Luego los ponían en mute para que no sea molestoso. Pero si alguien levantaba el teléfono en la casa, escuchaba el sonido. Escuchaba esa frecuencia que estaba viajando, porque se estaba utilizando frecuencias de voz para mandar datos. El detalle está en que esos pitidos y esos modelos analógicos han llegado a su límite. Han empezado en 1200 bps, a 2400 bps, a 9600, 14.4, 33 kbps y lo máximo que han llegado ha sido 56 kbps. Eso es lo máximo que se podía transmitir con línea telefónica con esos módems. Uno había pensado que había llegado al límite, ya no se podía transmitir a más velocidad. Y con el ADSL han hecho otro tipo de cambio. Han buscado otras formas de mandar más sobre lo que ya no se podía. Entonces, lo que está remarcado aquí, han creado subfrecuencias y el límite ha sido 56 kbps. Y eso, ni siquiera hemos llegado a 56 kbps, a menos. Pero el módem que se vendía ha sido máximo 56 kbps. Luego se ha empezado a buscar que además de la frecuencia, se pueda utilizar la amplitud de la señal y la fase también. Pero el detalle está, como en este caso, aquí estamos cambiando la amplitud, aquí estamos cambiando la frecuencia y aquí estamos cambiando la fase. Pero independientemente de eso, también se ha buscado que se podía combinar dos de ellos o los tres y lograr un resultado mayor. Eso es lo que hace ADSL, por ejemplo. Entonces, Nyquist nos dice que un medio físico siempre va a tener una capacidad limitada y no va a estar determinada por su ancho de banda, sino por una relación que tiene que ver con el caudal que se puede mandar es 2 veces el ancho de banda por el logaritmo de cuántos niveles estemos utilizando. Estos niveles son el 4, el 8 que hemos utilizado esos datos. 4 subfrecuencias, 8 subfrecuencias. En el ejemplo del canal telefónico, estamos poniendo su ancho de banda 3.1 kHz, estamos colocando 3 bits por baud, es decir, 8 estados, ¿está bien? Y tenemos un caudal máximo, de 18.6 kilobits por segundo. Obviamente, se han podido mandar más de 3 bits por baud y se ha llegado a un tope máximo de 50 kbps, 56 si queremos ser más precisos. Pero ese era el límite.
ADSL ha buscado saltarse el límite y seguir utilizando el mismo cable telefónico, pero mandar ¿hasta cuánto? ¿Cuánto es el límite de ADSL? ¿Alguien sabe? El que tiene ADSL en su casa, ¿cuánto de velocidad tiene? ¿No saben? 5 megas son. ¿5? ¿Alguien, Sí. ¿Alguien tiene un poco más con ADSL? ¿Saben hasta cuánto podría ir? O sea, es decir, el que tiene 5 podría llegar a tener, no sé, 10, 15. ¿Qué opinan? ¿Es cuestión de pagar y nada más? ¿Les van a dar más ancho de banda? No. No. Con ADSL seguimos utilizando el cable telefónico. Y ahora el nuevo límite es 8 megas. Entonces, como ya se ha encontrado un segundo límite, o sea, aquí se debería jugar con la fórmula y en vez de salir 18 kbps podría salir 8 megas, ¿no? Es otra capacidad que se ha encontrado, el límite. Se tiene que cambiar a fibra óptica. Con fibra óptica van a tener un mayor ancho de banda. Entonces, con ADSL también hay una limitación, porque se está usando el canal telefónico. Shannon Hadley, aparte de Nyquist, Shannon también ha considerado, ¿conocen quién es Shannon? ¿Saben quién es Shannon? El padre de la teoría de la información. Los que estudian informática deberían conocer bastante bien. ¿Y qué dice la teoría de la información? Tiene que ver con un bloquecito bien fácil que dice emisor, mensaje y receptor. Y ruido o interferencia. Shannon es el autor de la teoría de la información. No, aquí no estamos hablando de la teoría de la información. Shannon considera de que existe una relación señal-ruido. Señal-ruido está en español, aquí está. Signal-noise, aquí está, eso estaba buscando. ¿Está bien? Señal-ruido. Que implica que en una señal determinada siempre va a existir ruido. ¿A qué ruido nos referimos? ¿Qué ruidos conocen? Si, por ejemplo, el Internet ahora estuviese mal, como ayer estaba aquí en la universidad, podríamos empezar a recibir cierta interferencia. Mi voz no escucharían en forma constante, porque me imagino que la están escuchando en forma constante, por eso no se quejan. Pero empezarían a escuchar intermitente. Existe un ruido de por medio. Algo está pasando. Puede ser algún tipo de interferencia, tal vez una interferencia electromagnética. Por los cables que estoy conectado a mi máquina, puede estar yendo en paralelo cables de energía eléctrica que están interfiriendo. Puede haber un taller cercano con un motor que está encendiendo a cada rato y que está chupando la energía y haciendo que haya caídas de voltaje. Distintos tipos de interferencia. Eso se llaman ruidos. Entonces, Shannon considera que esos ruidos van a afectar a cualquier tipo de señal. Pues no solamente es la capacidad que Nyquist ha encontrado, también existe una relación señal-ruido. Y él está con esta fórmula. Aquí está la relación señal-ruido, se puede determinar por esta otra, ¿no? Entonces, si colocamos la fórmula en el mismo ejemplo anterior, pero vamos a considerar que la relación señal-ruido se da como 36 decibelios, no importa, vamos a obtener un caudal ahora de 37 kbps. Entonces, pese a lo que Nyquist nos pueda decir, del 100% utilizamos el 80%, por ejemplo, de acuerdo a los niveles de señales que podamos mandar, Shannon nos está diciendo que de esos 80 utilizamos 70, 60. Entonces, ningún canal va a transmitir al ancho de banda por el cual está previsto o está fabricado o diseñado. Existen elementos que van a hacer que su capacidad siempre se vea limitada. Es por eso que se buscan diversas maneras de mejorar la transmisión por ese canal y de duplicar lo que mandamos, cuatriplicar lo que mandamos para que esas relaciones
sean insignificantes a momentos de perder. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok, veamos otro elemento importante. Este elemento de aquí arriba, lo que les he explicado, es crucial para entender lo que se llama modulación y codificación que vamos a ver más ahora. ¿Qué será la latencia? ¿Qué es latencia? En términos simples. ¿Serían los ping que hay como en los juegos? ¿Los qué? Ping. Ok, el ping nos va a dar una prueba de conectividad de ida y vuelta. Pero ¿dónde está la latencia? Podría ser en los retardos que suceden ¿Ya? dentro de la red, tal vez. Si se congela la imagen o el ruido o el sonido empieza a ser intermitente, significa que está tardando demasiado en ir y volver. Hay una latencia. La latencia tiene que ver con la distancia que tiene que recorrer una comunicación y la velocidad de propagación de la señal. ¿Qué es la velocidad de propagación? Cuando cae un rayo, ¿qué es lo primero que se percibe? La luz, El relámpago. ¿Y qué es lo siguiente que se percibe? El sonido. El trueno. Tiene relación con la luz y el sonido, sí, pero el término correcto es el que les he dicho. Entonces, se percibe primero la luz, que vamos a ir de ese lado, y luego se percibe el sonido. ¿Por qué? porque la luz viaja a más velocidad. Eso es velocidad de transmisión. La luz tiene una mayor velocidad de transmisión que el sonido. Pero si el rayo cae sobre nosotros, ¿hay diferencia en el percibir la luz y el sonido? Vamos, ¿nunca han estado en una tormenta donde el rayo prácticamente está sobre ustedes? Al mismo tiempo que perciben la luz, perciben el sonido. No, no, no. ¿Nunca? Normalmente corremos. No, cuando la tormenta se acerca demasiado, se puede percibir el sonido y la luz prácticamente al mismo tiempo. No significa que las velocidades hayan cambiado, significa que la distancia del evento se ha reducido. Percibimos la luz antes que el sonido porque la distancia es mayor. Y podemos calcular, multiplicamos por 300, ¿cuánto es la velocidad del sonido? Y vamos a tener a qué distancia prácticamente ha caído ese rayo. Podemos calcular fácilmente. Multiplicamos por los segundos que ha pasado y podemos decir, está a 1 kilómetro, está a 2 kilómetros. Pero cuando prácticamente no hay diferencia entre sonido y luz, ¿por qué vamos a multiplicar? Por nada. Entonces, ¿a qué nos vamos? Una cosa es la velocidad de transmisión. En este caso, en la luz y el sonido son diferentes. Pero otra cosa es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación tiene que ver con la distancia. Si el rayo cae a 2 kilómetros, vamos a percibirlo en mayor tiempo el sonido y en menor tiempo la luz. Porque está viajando, se está propagando hasta nosotros. Pasa lo mismo con la comunicación. Y la latencia tiene que ver con eso. Si hay una distancia mayor, la latencia va a ser mayor, en función de la longitud y la velocidad de propagación. Si queremos comunicarnos a China, no va a ser lo mismo que comunicarnos a Santa Cruz. Aunque tengamos pésimos equipos de comunicación, tendría que ser de lo peor para que la latencia sea mayor a nivel local que a nivel internacional. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Ok. Vamos a ver que existen dos tipos de técnicas de transmisión. No estamos hablando de tecnologías. Ya hemos hablado de difusión y punto a punto, ¿se acuerdan? Aquí hablamos de técnicas de transmisión. Estas son banda base y banda ancha. ¿Cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan de la diferencia que les he dicho entre LAN y WAN?
LAN vendría a ser banda base y WAN vendría a ser banda ancha. ¿Pero alguien me puede explicar a qué nos referimos con eso? Creo que era, si no me equivoco, una era analógica y otra era digital. El cambio de señal. Si trabajamos en una misma señal como la digital, estamos hablando de una LAN. Y si hacemos que cambie la señal digital a analógica para viajar más lejos, tenemos una WAN. Estamos en lo mismo. Banda base es como la LAN. Estamos utilizando el mismo tipo de medio. Y cuando hablamos banda ancha, estamos utilizando un medio que nos permita llegar más lejos. Entonces, es banda ancha como tal. Ahora, se puede utilizar multiplicación por división de tiempo en banda base y multiplicación por división de frecuencia en banda ancha. El que hemos visto como ejemplo de las frecuencias es justamente esta segunda, que nos permite llevar más lejos nuestra comunicación, nuestra información. ¿Por qué utilizamos multiplicación por división de tiempo en banda base y por qué utilizamos multiplicación por división de frecuencia en banda ancha? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es multiplicación por división de tiempo? ¿Y qué es multiplicación por división de frecuencia? Vamos, ¿alguna idea? Tal vez la frecuencia mide cuánto baja la intensidad de la señal y sube, y la división de tiempo lo va separando en segmentos. Ya, si recuerdan sistemas operativos, el procesador utiliza pequeños tiempos para atender a los procesos. Está utilizando algo que se llama en sistemas operativos tiempo compartido, pero que en la práctica sería multiplexación por división de tiempo. Es decir, le damos todo el procesador a un proceso durante un tiempo pequeño. Y luego de eso le damos todo el procesador a otro proceso durante otro tiempo pequeño. Eso es multiplexar por división de tiempo. ¿Y cuál sería la diferencia de multiplexar por división de frecuencia? Tendríamos que darle una parte del procesador a cada proceso, pero una parte pequeñita, todo el tiempo. Ahora es todo el tiempo, pero una parte pequeña del procesador. Si vemos el canal de agua, por ejemplo, como la analogía para entender, multiplexación por división de tiempo sería que llegue una tubería de 1 metro de diámetro a nuestro barrio y tengamos por 10 segundos el caudal que llega por ese diámetro para nosotros. Y los otros 10 segundos el otro vecino, otros 10 segundos el otro vecino. Eso sería multiplicación por división de tiempo. ¿Cómo sería multiplicación por división de frecuencia en el mismo ejemplo del agua? ¿Sería la velocidad con la que el caudal o con la que fluye el agua? No. Lo que pasa exactamente en nuestros vasos. Llega una tubería matriz de CEMAPA y luego se reparte en pequeñas tuberías en nuestras casas. Nosotros recibimos todo el tiempo, entre comillas, todo el tiempo, agua, pero con un caudal menor. Porque el caudal grande llega por la calle, al centro de la calle, y se reparte a todos los vecinos. Entonces, vamos a recibir con una tubería de 3/4, de media o de 1 pulgada, lo que está llegando en una tubería, no sé, de 5, 6, 7 pulgadas. Pero multiplicación por división de tiempo sería que recibamos en esas 6, 7 pulgadas por un tiempo específico todos nosotros, todo ese caudal, de todos nuestros vecinos juntos, pero durante un tiempo pequeño. Pues la diferencia está en que podemos tener una comunicación todo el tiempo, pero por una pequeña subfrecuencia. O podemos tener un tiempo pequeño, pero todo el canal de frecuencia. Ahí va la división, la diferencia. Ahora, ¿por qué se utiliza banda base? Cuando estamos hablando de computadoras que transmiten señal digital en una LAN, estamos hablando de pocas máquinas que hacen a la LAN. Unas cuantas decenas, tal vez a unas pocas centenas. Entonces, ¿qué significa? Podemos dividirnos el tiempo de utilización del canal.
porque no somos muchos. Pero ¿qué pasa si esas cuantas centenas pasan a ser unos miles? Ya tendríamos que esperar nuestro turno durante mucho tiempo. Entonces es mejor utilizar una pequeña subfrecuencia o subcanal, pero todo el tiempo. No tengo la misma velocidad, pero puedo utilizarlo todo el tiempo. Es por eso que las redes WAN utilizan banda ancha. Pero cuando hablamos de banda ancha, no estamos refiriendo a que tenemos un ancho de banda mayor, ¿entienden? No es lo mismo banda ancha que ancho de banda. Ancho de banda lo hemos explicado más arriba. La banda ancha simplemente se diferencia de la banda base. La banda base es cuando se está utilizando en equipos tipo LAN, donde no son muchos. Y banda ancha se está utilizando en muchos equipos, en redes WAN. Entonces, arriba son LAN, abajo son WAN. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Entonces, vayamos para lo que nos hemos preparado. Modulación y codificación. ¿Qué es modular? ¿Qué significa modular? O demodular. ¿Se acuerdan cuando les he empezado a explicar lo que era Nyquist y cómo podíamos mandar el doble, 4 veces el contenido en un mismo canal? Estábamos modulando. En la práctica tenemos 3 formas y su combinación para modular. Esta es la portadora, la señal sinusoidal. Aquí no hay ceros y unos. Aquí hay una señal analógica. Pero podemos modular por amplitud, es decir, el 1 va a tener esta amplitud de la onda. Y el 0 va a tener esta otra amplitud. Otra vez mandamos un 1, otra vez mandamos un 0. Ya saben que tenemos tiempos de sincronización. El ejemplo nos lo decía 3.33 milisegundos. ¿Se acuerdan? Tenemos tiempos. Pues aquí, por ejemplo, hay 2 tiempos. Una línea punteada que está separando. Pues aquí se puede entender, si no ha cambiado la amplitud, seguimos mandando unos. Si quisiéramos ceros, tenemos una línea recta durante varios tiempos. Estamos utilizando el cambio de amplitud para mandar ceros y unos en este tipo de frecuencia. En este tipo de onda, perdón. ¿Qué pasa si modulamos frecuencia? Como hace rato. 1 kHz, perdón, 2 kHz para el 1, 1 kHz para el 0. 2 kHz para el 1, 2 kHz para el 0, con ciertos tiempos o intervalos de cambio. Entonces, modulamos frecuencia para mandar ceros y unos utilizando la señal portadora sinusoidal. ¿Qué pasa si modulamos por fase? Tenemos una fase para el 0, cambiamos de fase para el 1 y vamos mandando hasta que hay un cambio de fase. Cada cambio de fase denota un 0 o 1. Entonces, de positivo a negativo en nuestra onda es una fase. De negativo a positivo en la onda es otra fase. Estamos cambiando la fase. Y de acuerdo a eso, nos posibilita mandar. Entonces, ¿qué es modular? Estamos mandando ¿qué señales? ¿Cómo se llaman estas señales? Señales digitales, Ok, estamos mandando señales digitales en señales analógicas. analógicas. Entonces, cuando utilizamos señales digitales para mandarlas en señales analógicas, es modular. ¿Qué sería demodular? ¿Qué es demodular? Lo contrario, convertir la señal analógica en digital. ¿Para qué? Para volver a recibir los ceros y los unos. ¿Para qué hemos utilizado la señal digital analógica? Para viajar grandes distancias. Entonces existen combinaciones que podemos hacer entre fase y amplitud, por ejemplo. Estas se llaman QAM. Abajo está. Modulación de amplitud en cuadratura, QAM. Actualmente existe QAM 256, pero voy a explicarles con QAM 16 porque es fácil de entender. 4x4, en realidad. Son 4 cuadrantes. Y dentro de estos 4 cuadrantes utilizamos
el cambio entre amplitud y fase. He tenido un cambio de fase. Amplitud y fase como si fuese una espiral en estos 4 cuadrantes. Y podemos mandar ahora más señales de las que podíamos mandar solamente haciendo amplitud o solamente haciendo fase. Es como si fuese ahora no en el plano, sino en el espacio. Esto es lo que utiliza ADSL, por ejemplo, para mejorar el mismo cable telefónico. Una combinación. Entonces, actualmente existe un QAM 256, grande. Aquí estamos hablando con un QAM 16 solamente. ¿Está bien? Y eso, aquí estamos hablando de un 8 QAM en este ejemplo. 8 QAM. Ok. Entonces, la modulación es llevar la señal digital de la computadora a una señal analógica para que viaje. Y en el otro extremo la demodulamos. La señal analógica que ha llegado, la demodulamos y la convertimos en digital otra vez para entenderla. También existe algo que se llama codificación. ¿Qué es la codificación? Ya sabemos lo que es la modulación. ¿Qué es la codificación? Ustedes han debido escuchar el término codec. Cuando escuchan música en algún formato, les dice, la aplicación no tiene determinado codec, no puedes reproducir este tema. ¿Qué es un codec? ¿Qué es codificación? Un formato. ¿No? Puede ser que los datos que queríamos enviar hay que procesarlos, digamos, volverlos tipo paquetes para que la transmisión sea más rápida. No. Es un proceso inverso a la modulación. Lo que yo estoy hablando en este momento, y ustedes están escuchando, percibiendo a través de sus parlantes, se está codificando. ¿Mi voz en qué tipo de onda está viajando? ¿Mi voz en qué tipo de onda, de señal se emite? Analógica. Analógica. Y cuando va a la computadora y se convierte en bits, ¿qué está haciendo? ¿Se codifica? Codifica, exactamente. Cuando viaja por el éter, por el internet, y llega a sus casas o donde estén, llega en bits, en señal digital. Y para salir por su parlante, ¿en qué tipo de señal está? Analógica. Analógica. Entonces, la codificación es convertir la señal analógica en digital. Y decodificar significa convertir la señal digital en analógica. Estamos codificando y decodificando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre modular y decodificar? La modulación hace la señal digital en analógica, ¿recuerdan? Modulación. Y decodificación está haciendo que la señal digital se convierta en analógica. Prácticamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre modular y decodificar? La pregunta va a estar abierta y lo vamos a terminar mañana. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Y yo tengo una duda en el caso cuando hablo sobre ancho de banda, ancho de banda y banda base, es cuando, bueno, mi duda es esta. Las empresas de internet, cuando te ofrecen un paquete, te dicen hasta 10 megas, hasta 20 megas, ¿no? Y esa palabra hasta significa que puede ser menor a lo que te ofrecen, ¿no? Siempre Pero hay otro paquete que supongo es empresarial, en el que te garantizan, en el que te dicen o sea, de la velocidad que te vayan a vender. Entonces, ese tipo de paquetes o velocidades, ¿cómo funcionaría? ya. El hecho de que... Vamos a hablar de eso cuando estemos llevando, no es en este tema, pero igual. Tienes dos tipos de servicio que ofrece cualquier operador. Uno que es calidad de servicio y otro que no lo es.
Cuando ustedes tienen en su casa un ADSL o Wi-Fi de 1 mega, 2 megas, 5 megas, 10 megas, 20 megas, están en el servicio sin calidad. Por eso su contrato dice hasta. Y hasta podrían recibir, no sé, 100K en algún momento. Y ustedes reclaman, les dicen, pero yo estoy pagando por 10 megas y me están dando 100K. Les van a responder, su contrato dice hasta. Y ahora estamos teniendo interferencias, es hora pico, todo el mundo está utilizando, por lo tanto su velocidad baja. Usted va a tener los 10 megas, sí, en la madrugada. ¿Ok? Eso es calidad de servicio. Pero pueden contratar un servicio que se llama online. Cuesta mucho más caro, pero es para un punto a punto. No es para que ustedes puedan navegar en Internet, para un punto a punto. Y eso les dice, tiene 10 megas con contrato. Y 10 megas las 24 horas del día, 365 días al año. Si ustedes tienen 9 megas y medio, pueden reclamar y hasta no pagar. Entonces es otro tipo de servicio, pero se llama calidad de servicio. Usando el ejemplo que mencionó en cuanto a las tuberías de agua, en cómo se distribuyen a las casas, en este caso sería como directo del... Ya, en este caso sería esa tubería de 10 pulgadas que llega a la distribución, 5 pulgadas sería para que tú la uses y las otras 5 pulgadas para los 10 vecinos restantes. Entonces, las 5 primeras pulgadas sería calidad de servicio y las otras serían la bolsa común, el internet que tenemos todos. ¿Entiende la diferencia? Sí. Ok. ¿Dudas? Sí. ¿Alguna duda? Ok, voy a tener la grabación, ya se pone más interesante.